Llama, jugá y disfrutá de la mejor información y buena música. Plan Nocturno. Y quiero anunciarles que ya está acá en nuestros estudios Alejandro Gatti, que él es licenciado en Psicología Transpersonal. Vamos a hablar un poquitito sobre la nueva medicina germánica, de qué se trata. Bueno, vamos a recorrer todos estos nuevos paradigmas. Pero primero le quiero dar la bienvenida. Muy buenas noches, Alejandro. Hola Silvana, gracias por la invitación y estoy contento de estar acá con vos hoy. Vos y yo también estoy contenta de que estés aquí. Bueno, Así gracias. que nosotros le vamos a dar paso al himno nacional argentino y después charlamos. Dale. Continuamos con Plan Nocturno. Y ahora sí arrancamos a dialogar con Alejandro Gatti. Lo presento de manera formal, licenciado en Psicología Transpersonal, pero vamos a dejar como libre albedrío esta conversación. ¿Qué te parece, Alejandro? Vamos a ver qué surge, sí. ¿Te gusta la Es mejor, propuesta? sí, es mejor, siempre es mejor porque uno funciona desde otro lugar, uno funciona desde una espontaneidad, así que dejemos lo que sea espontáneo, que sea como tenga que ser. Bien, quiero que me cuentes sobre la medicina germánica, ¿no? Pero para denominar esto de la medicina germánica, primero quiero saber qué es. Ah, qué buena pregunta. Bueno, la nueva medicina germánica es un descubrimiento del doctor Hammer, que es un médico alemán que después de haber vivido ciertos incidentes en su historia personal, que después te voy a contar algunos, él comienza a hacer un estudio y un trabajo de desarrollo investigativo y científico en todos sus pacientes, en muchos pacientes que él tenía en su trabajo. Él era director de un hospital en Múnich, en Alemania. Y entonces desarrolla, luego de haber tenido dos incidentes trágicos en su familia, principalmente uno que fue la muerte de su hijo, cuando él estaba de vacaciones. Su hijo estaba como durmiendo en un barco en una playa navegando, entonces una bala perdida le da en la cabeza y su hijo está unos meses en coma y finalmente muere. A raíz de este suceso, él, que estaba con el resto de su familia, estaba también con su mujer, que también era médico, intentan, digamos, todo lo posible por salvarlo y no pueden lograrlo. Después de esta experiencia, el doctor Hammer desarrolla a las semanas un cáncer de testículo y su mujer un cáncer de ovario. Nunca se habían enfermado, jamás habían tenido ninguna enfermedad grave ni nada por el estilo, y como Hammer siempre fue una persona muy genial en lo que hacía. Él, además de médico, era teólogo, había inventado cosas, era siempre una persona muy abierta y muy flexible y con un grado de genialidad importante. Automáticamente, a partir de ese suceso, él asocia estas dos enfermedades con lo que había sucedido con la pérdida de su hijo, ¿no? Y bueno, ahí es donde empieza, donde se abre toda esta ventana de la nueva medicina, desde mirar a través de, no desde la enfermedad como algo maligno, como algo malicioso, como mal funcionamiento orgánico, sino a mirar la enfermedad, o lo que nosotros conocemos como enfermedades, como una respuesta adaptativa o readaptativa, orgánica, coordinada por el cerebro, que tenía como finalidad garantizar la supervivencia de las especies. Entonces, esto él empieza a hacer todo este desarrollo a partir de estos sucesos. Y entonces él, lo primero que dice, que de por sí es muy transgresor, por cierto, nosotros vamos a estar hablando de un tema que es bastante fuerte, que por ahí no es para todo el mundo, pero es un tema que es importante que se conozca, que de a poco se vaya instalando y se vaya conociendo. Es decir, lo que Hammer propone y lo que él, digamos, manifiesta con sus descubrimientos es que lo que conocemos como enfermedad, ¿sí?, en todos los casos, no tiene precisamente que ver con que algo funcione mal, porque la naturaleza no comete errores, ¿no? Y nosotros somos parte de la naturaleza y funcionamos como parte de la naturaleza. Lo que Hammer dice es que lo que sucede es que
el cerebro, a raíz de una situación puntual de trauma o de shock determinada, pone en funcionamiento un programa biológico de la naturaleza que está grabado en nuestro cerebro y que tiene como finalidad, ¿sí?, asistir a esa persona para que pueda encontrar una solución a ese conflicto o a ese trauma y pueda a partir de ahí adaptarse o readaptarse en esa situación. La respuesta siempre es biológica, o sea, la nueva medicina es un nuevo paradigma de la medicina, porque no se trata de una medicina alternativa, no se trata de una opción o un plan B, y no es compatible con lo que nosotros conocemos por la medicina, digamos, o sea, es una nueva forma de hacer medicina. Cuando Hammer presenta y plantea todos sus descubrimientos después de varios años de desarrollarlos, obviamente fue tratado por loco, estuvo preso en más de una oportunidad, le quitaron su licencia para ejercer la medicina, además intentaron asesinarlo varias veces. Ahora Hammer vive y está exiliado en Noruega, producto de todas estas persecuciones, porque evidentemente esta nueva forma de hacer medicina y este nuevo sistema de mirar, esta nueva mirada hacia lo que representa la salud y la pérdida de la salud, es demasiado transgresora y demasiado fuerte para lo que hoy es el sistema médico, ¿no? Es como una mirada demasiado, es como que rompe todas las estructuras. Claro, porque, perdón por la comparación, ¿no? Pero en la No, medicina tradicional es uno se enferma y tiene que curarse, pierde la salud. En cambio acá lo que vos estás planteando es un suceso que siempre mantenés la salud, pero es un suceso que hace que entres en crisis para mirarte a vos mismo. En realidad es un programa biológico, ¿sí?, que se enciende a raíz de una situación puntual que uno lo vive con determinadas condiciones. El alma de la nueva medicina son las 5 leyes biológicas que Hammer postula, que son muy importantes y que son como esto, la estructura, digamos, la base de la nueva medicina, que son 5 leyes que él las denominó leyes porque son leyes de la naturaleza, y son, digamos, irrefutables desde el propio sentido de la ley, de lo que representa ser una ley. Y en estas leyes lo que Hammer hace, porque digamos su trabajo es estrictamente científico y extremadamente está colmado de casos y de casos y de casos y de confirmaciones tras confirmaciones con un montón de procesos, digamos, médicos que constatan y que corroboran todo su desarrollo. Esto sucedió, digamos, Hammer empieza con esto en el año 78, que es cuando se da el suceso de la muerte de su hijo, y después de 30 y pico de años pareciera como que hay mucha gente que no conoce esto y que no lo sabe, y esto tiene que ver con lo que realmente representa, ¿no? Con el peligro que por ahí representa para lo que conocemos hoy como la medicina. Yo siempre digo que esto no se trata de confrontar, no se trata de decir qué cosa es mejor que la otra ni nada, se trata de que uno pueda empezar a sentir desde otro lugar y a mirar los procesos que tenemos, digamos, orgánicamente desde otro lado, y que empezamos a tomar conciencia de que en tanto no podamos comprender de verdad cuál es la causa y el origen de lo que nos está sucediendo, nunca vamos a poder generar una real solución, y ahí es donde empezamos a entrar en los circuitos del pánico y del miedo que vienen de la mano de ciertos pronósticos letales, y en donde uno entra en un circuito de poder y de dependencia, y bueno, entramos en una rueda que después es muy difícil salir, porque bueno, nuestra mente empieza a generar nuevos conflictos que generalmente se adhieren a un conflicto que nosotros ya traíamos, que nos produjo esta modificación orgánica, y a través de este circuito uno empieza a generar otros conflictos como el miedo, como el pánico, como la sensación de que uno se va a morir, un montón de situaciones que se van agregando y que van generando que las cosas se hagan cada vez más difíciles, ¿no? Vuelvo a decir que esta nueva forma de hacer medicina a lo mejor no es para todo el mundo todavía, ¿no? Es decir, uno tiene que empezar primero a
a generar un proceso de autoconocimiento en algún nivel, en alguna instancia, para poder tomar esta nueva mirada y para poder empezar a comprender realmente qué es lo que está pasando, ¿no? O sea, es decir, la nueva medicina genera un circuito de devolverle a la persona el poder de su propia vida, ¿no? Es decir, el poder de su propia historia. Pero yo estaba pensando, está bien, vos decís, esta no es una medicina para todos, hay que darle el poder a la propia historia, al propio lugar, pero digo, a partir de empezar a escuchar en la radio, por ejemplo, esto, o empezar a que le resuenen ciertas cosas, ¿no puede ser también un paso como para su autoconocimiento o tiene que haber otras cosas previas antes de que se llegue a...? No, yo creo que Porque digo, a ver, nosotros nacemos, culturalmente nacemos con un tipo de medicina y no nos lo cuestionamos. Entonces, claro, correcto. Esto de decir, bueno, hay otra medicina, hay otro paradigma, pero si por ahí, no sé, me resuena que si uno ya cree que no es para esa persona, nunca la va a poder descubrir. No, yo creo que para llegar uno tiene que hacer que hacer cierto proceso y hacer, digamos, una serie de pasos que te llevan, ¿no? O sea, te van llevando, uno va encontrando el camino a la medida que a lo mejor va teniendo experiencias dentro de lo que es la salud y la enfermedad, y dentro de esas experiencias por ahí va dándose cuenta de que lo que está pasando desde lo externo no tiene nada que ver con lo que pasa en lo interno y con lo que siente que debería hacer con lo que debería pasar. Entonces, cuando se empiezan a generar estas situaciones en donde se produce una confrontación entre lo que debería ser y lo que realmente es, de acuerdo a las percepciones de la persona, ahí es cuando se empieza a abrir una ventana por donde empieza a entrar un poco de luz. Y ahí es por donde puede entrar la nueva medicina. O sea, digamos que primero tenemos que comprender que en realidad no existe una situación que desencadene una malignidad o un mal funcionamiento en los órganos. O sea, no hay órganos que funcionen mal o que tengan malignidades o que tengan así como tumores, así que van a comerse el órgano, ¿no? Es decir, esto simplemente los órganos, cualquiera que sea, son tejidos, distintos tipos de tejidos, y lo que sucede ante el inicio de un programa biológico de la naturaleza, luego de haber vivido una situación de trauma particular, lo que sucede es que estos tejidos cambian su funcionalidad, modifican su función y generan cambios en su función fisiológica y en su configuración de tejido, ¿no? Es decir, algunos tejidos crecen en proliferación celular, otros tejidos decrecen en necrosis, y digamos, esto dependerá de qué tipo de tejido, dependerá de qué parte del cerebro los controle, digamos, esto tiene un trabajo de mucho detalle y es bastante fino, pero cuando Hammer hace todo este descubrimiento, lo que él hace es un estudio de la filogénesis y de la embriogénesis, de todo el desarrollo de la evolución de las especies a través de los millones y millones de años que hemos venido evolucionando como seres vivos, y luego todo un desarrollo embriológico para hacer una correlación perfecta y encontrar esta correlación perfecta y esta sincronización exacta entre este suceso traumático que a mí me toma desprevenido, que es lo que pone en funcionamiento este programa biológico, y lo que interpreta el cerebro cuando yo vivo esta situación que está amenazando mi supervivencia, y entonces cuál es la orden que comanda y que envía el cerebro al órgano en relación a la respuesta de readaptación que cree necesaria para ese tejido en función a esta situación de conflicto. O sea, todo esto pasa simultáneamente, y lo que se hace con la medicina, con la nueva medicina germánica, es concientizarlo. Lo que se hace es, en realidad, primero es decir, ahí tenemos que entrar un poco más en detalle, digamos, esta situación puntual que pone en funcionamiento este programa biológico, sí, simplemente se da de manera sincronizada en 3 niveles: la psique de la persona, la percepción que la persona tiene de la situación de conflicto, el cerebro y el órgano, automáticamente y de manera simultánea. De acuerdo a esa interpretación y de a ese sentir, es como se inicia este programa biológico
coordinado por el cerebro, y esto se hace de manera inconsciente y automática. Nosotros no nos damos cuenta de que esto está sucediendo. Durante ese proceso, y en tanto la persona está atravesando esta situación, que digamos es una situación que se llama fase de estrés, no tiene que ver con el estrés como lo conocemos, sino que es una fase de estrés porque aparece como una fase muy simpaticotónica donde hay mucha actividad. Durante todo ese proceso, lo que Hammer dice es que toda esa primera etapa se llama la fase de conflicto activo. Esta es la segunda ley biológica, que se llama la ley bifásica, ¿no? Dice que existe una primera fase que se llama fase de conflicto activo, que va desde el momento en el que la persona recibe el trauma o el impacto hasta el momento en el que la persona encuentra una solución a ese conflicto. Bien. Cuando la persona encuentra una solución, aparece después, a partir de ese momento, de esa resolución, una fase que se llama vagotónica o una fase caliente, que generalmente es cuando aparecen la mayoría de los síntomas en la mayoría de los programas biológicos. Y ahí lo que está pasando es que cuando nosotros empezamos a ver síntomas y a sentir en muchos casos situaciones que estamos viviendo y que las empezamos a ver en el cuerpo, es cuando de alguna manera encontramos una solución y la naturaleza o nuestra biología está reparando lo que tiene que reparar de manera natural. Es decir, muchas veces estamos en esa situación. Entonces, estas dos fases tienen como punto de partida el conflicto, la situación de trauma, que tiene ciertas características, y que estas características son que uno la vive de manera abrupta, ¿sí?, aguda, inesperadamente, y que lo vive en soledad. Digamos, son connotaciones de contexto que tienen que darse para que el programa biológico encienda, ¿no? El programa biológico, como tiene como propósito garantizar la supervivencia de la especie, ahora vamos a ver un ejemplo, siempre se enciende cuando esta supervivencia se ve amenazada. Pero el cerebro no puede hacer una interpretación a veces entre la amenaza real, claro, de supervivencia real, como estar en el medio de la jungla, claro, y que aparezca un león de repente de frente. Ahí sí, ¿no? Se activan todos los sistemas y acción. Claro, pero en este caso, cuando uno se ve ante una situación en donde a lo mejor el depredador es un pronóstico letal de no sé, 3 días de vida, 3 meses de vida por tal y tal, eso termina siendo peor que un león. No, bueno, pero digo, puede ser, no sé, un despido de un trabajo, puede claro, ser pero vamos al caso, o sea, pongamos por caso estas situaciones. Por supuesto que pueden ser un montón de situaciones. Hacia dónde va a impactar esto y a dónde va a terminar desembocando esto va a depender de la percepción que la persona tenga de esa situación. Claro. Es decir, de las estructuras de cómo lo vivo, de los programas, el cómo lo vivo es fundamental. Cómo uno lo ve, cómo uno lo siente, mira, ¿no? Claro, es decir, a lo mejor para una persona que la despidan del trabajo puede ser impactado como una situación de estar pronto a morir de hambre porque es su único medio de subsistencia, no tiene otra forma de subsistir, como una cuestión indigna porque él se consideraba parte de la empresa fundamental y porque él estaba con la camiseta puesta y demás, y entonces si la persona tenía distintas formas de vincularse y distintas formas de relacionarse, lo va a vivir de manera diferente. O sea, esto es importante. ¿Por qué? Porque no todos los conflictos o todos los traumas que uno vive van a poner en funcionamiento sí o sí un programa biológico de la naturaleza. Pero sí, cuando un programa de la naturaleza ya está corriendo, hay una correspondencia directa con un solo tipo de conflicto. Este desarrollo de Hammer ya es digamos, mucho más profundo cuando él empieza a encontrar que los tejidos orgánicos de nuestro cuerpo están controlados por el cerebro, ¿no? Esto ya se sabía. Lo que nunca nadie se le ocurrió pensar era que cuando había una modificación orgánica, el cerebro iba a estar teniendo también una alteración y una modificación, ¿no? Es decir, en el centro de control del cerebro, Hammer descubre en el momento de su investigación que cuando la persona está durante la fase de conflicto activo intentando encontrar una solución, en el cerebro, en el centro de control de los tejidos afectados, se produce una especie de cortocircuito eléctrico que es lo que genera la modificación orgánica. Ese cortocircuito eléctrico se llama foco de Hammer,
Y eso es lo que le dio a Hammer la pauta de que todo era sincrónico y de que no había separación, ¿no? Entonces, después vino la interrelación entre los distintos tipos del cerebro, es decir, el tronco cerebral, el cerebelo, el cerebro medio y la corteza cerebral, y qué órganos controla cada uno, ¿no? Porque cada tejido se ha desarrollado con el estadio de desarrollo del cerebro. O sea, este es todo lo que es la filogénesis y la embriología, ¿no? Y entonces ahí lo que Hammer va descubriendo es que durante cada proceso evolutivo que fuimos desarrollando, teníamos un propósito como especie. Ese propósito es el que se ve afectado hoy todavía en nuestro cerebro a raíz de la percepción que nosotros tenemos. Por ejemplo, el tronco cerebral, que es la parte más antigua del cerebro, es el primer desarrollo cerebral, controla todos los órganos y los tejidos que tienen que ver con las funciones básicas de supervivencia, que son la alimentación, la respiración y la reproducción. Entonces, siempre que se ven afectados esos tejidos, esos órganos, por ejemplo el estómago, el hígado, el páncreas, los intestinos, bueno, cuando esos órganos están afectados, los ovarios o los testículos, también en relación a la exactamente, próstata. cuando esos tejidos están afectados, el cortocircuito se produce en el tronco cerebral. Cortocircuito digo entre comillas, ¿no? Es decir, este foco eléctrico y esta modificación se produce desde el tronco cerebral. Y eso, el desarrollo de estos tejidos tenía un sentido biológico para la existencia de los seres vivos en la etapa en la que se desarrolló hace millones de años, y era la del bocado. Entonces Hammer denominó a los conflictos que son controlados por el tronco cerebral y que están impactados en estos órganos de alimentación, reproducción y respiración, conflictos de bocado y conflictos de pérdida, porque tienen que ver con las funciones básicas de esos tejidos. Ahora vamos a ir sigue. vamos a ir a un tema musical ahora, y cuando volvamos vamos a continuar desarrollando esto también. Quiero también mandarle un saludo a Pablo de 4 de abril, que dice: Silvana y Jorge, muchos cariños y saludos, muy bueno plan nocturno, y el homenaje a René, un grande, un grosso como pocos. Nos vemos. Pablo, un beso enorme a vos y a toda tu familia, y gracias por estar del otro lado y por el cálido mensaje que has mandado. La verdad que a René también un grosso. Y a Irina, que dice: felicitaciones por Cacho, por René Laván y todo el programa. Besos. Así que, Irina, besos y gracias también por estar del otro lado. Nosotros vamos a un tema musical y cuando volvamos vamos a seguir hablando con Alejandro Gatti, licenciado en Psicología Transpersonal, hablando sobre la nueva medicina germánica. Continuamos con Plan Nocturno. Y seguimos dialogando con Alejandro Gatti, licenciado en Psicología Transpersonal, terapeuta de Nueva Medicina Germánica. No le puedo decir nada porque me descubre. Le dije: tuve tal cosa, ¿te viste esto? Me dijo. Porque todo está asociado, ¿no? Todo está asociado con, por ahí... Siempre fue simple, sí. Siempre fue tan simple, pero nunca nos lo enseñaron. O sea, nunca ¿Y por qué nos enseñó. cuesta tanto entenderlo así? Porque tenemos grabado un circuito que creemos que es el real, que creemos que es el verdadero, y que es el que se nos instaló porque como humanidad tuvimos que vivir la historia que vivimos y llegamos al punto de hoy. Es como las personas que se quejan del pasado y de las malas historias del pasado. ¿Por qué te quejas del pasado? Si gracias a ese pasado sos lo que sos hoy, ¿no? ¿Cómo uno no puede ver el aprendizaje que hay en cada situación? Sí, pero para verlo así, lo del pasado, tenés que amigarte con ese pasado, ¿no? Bueno, en realidad lo que uno tiene que comprender es que no hay cosas, digamos, no... A ver, para ser realmente con esto, para ser justo desde muchos lugares. A lo mejor no es la postura de Hammer. Pues yo soy muy hammeriano, soy muy estricto, soy un estudioso de Hammer y amo el trabajo de Hammer. Y entiendo que Hammer en algún punto se peleó demasiado con la medicina, demasiado, y eso fue lo que generó que su trabajo no sea conocido hoy de modo más general o de modo más amplio, porque él fue muy al choque, y está bien, es la forma que él pudo. Imagínate que lo que él planteaba era tremendamente fuerte. En una oportunidad, cuando él plantea
que no existía la posibilidad de hablar de metástasis, por ejemplo, porque jamás se había encontrado una célula cancerígena que viajara por el torrente sanguíneo, siendo que el torrente sanguíneo era la única vía de interconexión orgánica. Esa fue la primera vez que lo metieron preso, la segunda, o sea, Claro. y así todo, ¿no? Porque lo que Hammer decía es que cómo es posible que una célula que sale desde el riñón, por ejemplo, y que tiene una configuración de tejido específica y una configuración celular muy específica correspondiente a ese tipo de tejido, se convierta en una célula de pulmón, por ejemplo. O sea, hay cuestiones que son inexplicables, Claro, como preguntas, que no mutan, preguntas que las respuestas son silencios, porque no, si alguien por ahí hace este tipo de preguntas, no hay una respuesta desde la lógica científica para esto. Y entonces empieza a ver todo esto de, bueno, cuánto realmente sabemos de lo que nos pasa y cuánto realmente creemos que sabemos. Cuánto nos quedamos en el estado de creencia. Este es un punto clave, o sea, si uno cree, está sintiendo que no sabe. Es decir, uno cree siempre cuando se apoya en la idea de otros. Entonces uno termina viviendo la vida de otros. El punto está en cuándo me voy a ocupar de saber y dejar de creer. Cuando uno sabe, no tiene que creer más. Cuando vos ya sabés algo, no necesitas más de la creencia. Claro. Se terminó la creencia. O sea, porque ya lo sé. Entonces, la nueva medicina realmente le devuelve la libertad al paciente y el control de su propia vida, porque te brinda la oportunidad de saber. Te saca del espacio de creencia, del espacio de comodidad, o te pone A ver, ¿cómo saber. sería un espacio de creencia y después para ponerme en un espacio de saber? Bueno, Con un ejemplo. esto funcionaría a través de la comprensión, de que a través de una situación puntual vos comprendas lo que te pasó, eso te haga sentido internamente, vos lo sientas y tengas tu propia experiencia, o hayas tenido tu propia experiencia, por ejemplo, con la salud, ¿no? Hoy hablábamos de lo que le había pasado a Hammer y a su esposa a partir del incidente de la pérdida de su hijo. En Hammer había sido un tumor en el testículo y a su mujer un tumor en el ovario. Bueno, veamos cuál es el sentido biológico de esto, ¿no? Para poder entender un poco más esta nueva medicina. Un tumor en el testículo es simplemente más tejido testicular, ¿sí? Proliferación de células en el testículo, que tienen como propósito la producción de mayor cantidad de esperma para que el hombre sea más fértil, para que pueda fecundar más efectivamente a la hembra, para que pueda reemplazar a la cría perdida. Ese es el sentido biológico, esa es la interpretación del cerebro a través del programa biológico que tiene grabado y que responde automáticamente. Claro. Y entonces es solo eso, es más tejido más tejido del testículo. Cuando el conflicto es resuelto, si es que tiene una solución real, el cerebro revierte la orden y entonces ahí viene una fase en este caso, en este tejido que crece en la fase activa, viene una fase de decrecimiento, ¿sí? O de degradación a través de un proceso del cerebro que revierte el circuito. Entonces así podemos mirar todos los procesos. O sea que no se ingiere nada externo, como por ejemplo sería un medicamento, sino que Germen tiene la solución internamente. Digamos que hay partes de los procesos en donde, por supuesto, se necesita de ciertos conocimientos de la medicina para saber en determinadas fases. Esto no es tan simple así como, ¿no? Es decir, nosotros estamos haciendo un pantallazo informativo y obviamente de ninguna manera estamos dando un diagnóstico, ni estamos hablando de algo que la persona tiene que salir corriendo a hacer. Nosotros estamos contando de qué se trata y está bueno que la persona que tenga un poco de interés empiece a indagar un poco y empiece a buscar información y empiece a, digamos, a meterse un poco en esto, ¿no? La principal cuestión es resolver el conflicto. Esa es la principal cuestión. Después hay que ver cuál ha sido el nivel de intensidad que ha tenido el conflicto para esta persona, porque de acuerdo a la intensidad y a la magnitud que tuvo para la persona, va a ser la magnitud y la intensidad del proceso biológico en la fase de solución. O sea que el impacto orgánico va a tener la misma intensidad que tuvo el conflicto activo. O sea, de cómo yo lo viví y con qué magnitud lo percibí, eso va a impactar directamente
en cómo voy a resolver y qué va a pasar con mi cuerpo cuando yo resuelva, ¿no? Entonces es importante que se entienda que cuando uno empieza a comprender esto, uno automáticamente empieza a atenuar después los impactos de lo externo y de estos conflictos que vamos viviendo, y se empieza a vivir de otra manera, ya desde esta comprensión se empieza a vivir de otra manera, ¿no? Por lo menos se empieza a perder un poco el miedo a lo desconocido, el miedo a esto que uno no puede tener bajo control, entre comillas, porque no sabe, y porque tampoco te dejan saber, o sea, porque generalmente, bueno, uno no tiene acceso a esto, y cuando uno va en alguna situación a hacer una pregunta, a lo mejor al médico, que yo, en algunos casos, lo que pasa es que, bueno, que no hay opciones para que uno pueda manifestar lo que está sintiendo. Esto tiene que ver mucho con cómo nosotros nos ponemos frente a este nuevo paradigma, ¿no? Es decir, acá dependerá de hasta dónde cada uno quiera llegar. Claro, hasta dónde uno quiera hasta dónde uno quiera conocerse, llegar. ¿no? Lo que a mí me había quedado pendiente de preguntarte, Dale, sí. era de si esta consecuencia orgánica, ¿no? Sí. que se manifiesta después de tener un hecho traumático, Sí. si este hecho traumático, enseguida cuando sucede hay una consecuencia que lo manifiesta el organismo para su resolución, o puede tardar años, o eso puede prolongarse en el tiempo. ¿Cómo es? Bueno, ahí hay varias cosas, pero en principio, si la persona vivió esta situación de trauma con las condiciones que vimos hoy, que es que sean vividos de manera intensa, aguda, que te tomen por sorpresa, esta es la primera ley biológica, ¿no? Que se llama la ley de hierro de las enfermedades, y que dice que todo programa biológico se inicia con un shock traumático biológico que pone en funcionamiento un programa biológico, y que para que este programa en funcionamiento se ponga en funcionamiento tienen que darse estas condiciones de que sea inesperado, de que sea agudo y de que sea vivido en soledad, o sea, no compartido, cuando uno no puede compartir con otros lo que está sintiendo, ¿no? Estas connotaciones se manifiestan en la primera ley biológica que estipula Hammer, y cuando se da eso, se pone en funcionamiento el programa biológico. A partir de ahí empezamos a estar en la fase activa. Eso dura hasta que la persona encuentra una solución a ese conflicto. Puede durar un segundo, un día, un mes, una semana, 3 días. Depende cuánto tiempo a mí me lleve a resolver esta situación. Cuando aparece esta resolución, si es que el conflicto tiene solución, entramos en la segunda fase, que es la fase vagotónica. Porque, digamos, en la fase activa se produce un exceso, una simpaticotonía excesiva, es decir, nosotros, ahora te lo explico, nosotros hay un ritmo vegetativo que es el ritmo vegetativo del día y la noche. Nosotros durante el día estamos en actividad, estamos activos, estamos alertas, estamos haciendo cosas, estamos utilizando recursos energéticos. Cuando llega la noche, eso se llama simpaticotonía. Eso es, el sistema simpático está en actividad. Cuando llega la noche, ¿sí?, entramos en un ritmo que se llama vagotonía, que es que todo eso que estuvo en actividad y estuvo en utilización de recursos se repara de alguna manera, ¿sí?, durante la noche. Entonces al otro día podemos volver a estar activos y a estar bien y a estar descansados, ¿no? Es decir, mientras uno no tiene un conflicto activo que esté generando un programa biológico, uno tiene un circuito, una onda normal de día-noche, 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 normal. Cuando uno recibe un impacto biológico, un trauma, el diurno, es decir, el factor diurno, que es el simpaticotónico, se va a las nubes. Y entonces yo estoy constantemente en simpaticotonía y no tengo reparación, no tengo vagotonía por lo que dure el conflicto. Entonces en ese momento aparece una situación de estar continuamente pensando en esa situación, perder el apetito, no poder dormir bien. Ahí uno está en una simpaticotonía en exceso. Esto se llama fase de estrés. Como durante esa fase no hay reparación de tejido ni orgánica, cuando viene la solución caigo en una profunda noche, digámoslo así, ¿no? Para que se entienda. Y entonces ahí es donde el cuerpo manifiesta muchos síntomas que a veces
pueden ser muy fuertes y muy profundos. Dependerá de la magnitud del conflicto. ¿Todos los síntomas tienen, todos los conflictos tienen solución? Si no la tienen, hay que de alguna manera encontrar una forma de transformarlos, ¿sí? De poder encontrar una transformación. No todos los conflictos tienen solución, o sea, la muerte de un hijo, por ejemplo, no tiene solución en sí misma, ¿no? Biológicamente, en la naturaleza, ese hijo perdido representa una manera de que la especie no se prolongue lo que debería prolongarse, y a lo mejor la venida de otra cría hace que se resuelva el conflicto, ¿no? Así lo podemos ver con esta hiperfunción del tejido testicular o esta hiperfunción del tejido del ovario, que tiene el mismo sentido: producir más estrógenos para que la mujer sea más fértil, para poder quedar fecunda más efectivamente, para poder reemplazar a la cría perdida. Ese es el sentido biológico, ¿no? Entonces, dependerá de qué tipo de conflictos estemos hablando para poder entender por dónde va, ¿no? Y de qué manera uno, si no puede resolverlo, puede transformarlo, ¿sí? Después hay muchos otros factores que impactan, pero que por ahí requieren de un poco más de por lo menos estar en conocimiento de las leyes, de las 5 leyes que ahora todavía no las nombramos. vamos a ir a un tema musical y después Dale. les vas a decir a las 5 Dale. leyes rápidamente. Dale. Pero antes de irnos a este tema musical, nosotros estamos hablando de todos conflictos que tienen su resolución o que tienen su manifestación orgánica. También, por ejemplo, hay conflictos que tienen, por ejemplo, generarían, claro, un ataque de pánico o una depresión. Esos también son... Sí, porque la nueva medicina también de alguna manera le saca el piso a la psicología. Y este es un enorme tema dentro de la nueva medicina, que es el tema que Hammer denominó las constelaciones cerebrales, que tiene que ver con qué sucede cuando una persona mantiene más de un conflicto activo, al menos uno en cada hemisferio cerebral, y ahí es donde aparecen cambios de conducta y comportamiento. Y entonces entramos en un nuevo paradigma también de cómo entender ciertas patologías que las teníamos como muy etiquetadas, y que también hay que mirarlas con nuevos ojos. Pero bueno, ese es un capítulo aparte y bastante complejo, pero muy lindo muy lindo para mirarlo. Bueno, vamos a ir a un tema musical y cuando volvamos seguimos hablando con Alejandro Gatti, licenciado en Psicología Transpersonal. Continuamos con Plan Nocturno. Y llegamos al último bloque y estamos dialogando con Alejandro Gatti, que es licenciado en Psicología Transpersonal. Queda tanto por decir el tema de la psicología transpersonal, de los conflictos psicológicos, pero ahora estamos hablando particularmente de los conflictos biológicos. Exacto, sí. Y quiero que terminemos de desarrollar lo que son las 5 leyes biológicas de Hammer. Bueno, vamos a mencionar las leyes así rápidamente, que son como esta alma de la nueva medicina. La primera ley es la ley férrea o la ley de hierro de las enfermedades, es la que mencionábamos hoy cuando decíamos que todo programa biológico se enciende a través de un shock, de un impacto que toma a la persona desprevenida por sorpresa y que la toma a contrapié, y que se desarrolla simultáneamente en los 3 niveles, en la psique, en el cerebro y en el órgano, de manera simultánea. Esta es la primera ley, ¿no? La segunda ley es la que Hammer denominó la ley bifásica de las enfermedades, y es lo que también mencionamos hoy en algún caso, que todos los procesos biológicos tienen 2 fases, una fase activa y una fase de solución, ¿sí? O una fase post-solución, y que estas 2 fases están bien diferenciadas. Una se inicia desde el trauma hasta la solución del conflicto, y la otra va desde la solución del conflicto hasta el final de la resolución del proceso biológico. Estas son las 2 primeras leyes. La tercera ley biológica habla del sistema de las capas germinales, y esta ley biológica es la que habla de que hay 3 tipos, en realidad son 4 tipos de tejidos controlados por el tallo cerebral, por el cerebelo, por el cerebro medio y por la corteza cerebral. Eso son en el endodermo, la capa endodérmica, que es la que está controlada por el tallo cerebral.
Después está el mesodermo antiguo, que es el que es controlado por el cerebelo, el mesodermo nuevo, que es el controlado por la corteza media del cerebro, por el cerebro medio, y después está el ectodermo controlado por la corteza cerebral. Ajá. Esa es la tercera ley. Esta es la correlación entre las capas germinales y el cerebro. La cuarta ley biológica es bien interesante y no dijimos nada al respecto y se llama el sistema ontogenético de los microorganismos. Hammer descubre que todos los microbios, microorganismos y bacterias que siempre se descubren en nuestro organismo y demás, no son los enemigos y los causantes de las enfermedades, sino que son los aliados y son como los soldaditos de batalla que vienen a reparar los tejidos en el momento de la fase de solución. Es decir, que cuando aparecen microorganismos y micropartículas, microbacterias y demás en el organismo, estamos siempre ante un proceso de fase de solución y estos aliados están reparando los tejidos, ¿no? Cualquier proceso infeccioso que conocemos como infección siempre tiene el sentido biológico de la reparación. Esos microorganismos están reparando. ¿Por qué? Simplemente porque nosotros fuimos microorganismos. Así iniciamos nuestro camino en la vida de los seres vivos. Todos esos microorganismos fueron los que desarrollaron los tejidos. Es un absurdo considerarlos los enemigos, ¿no? Esa es una ley muy importante y también muy transgresora, ¿no? Y la quinta ley, porque siempre se trata de contraatacar. Uy, tenés un virus, toma esto, tenés una bacteria, toma esto otro, tenés un microbio, toma esto. Y esto tiene que ver con el desconocimiento de esta ley. Es una ley de la naturaleza. Esto es lo que Hammer dice, son leyes, no son ni decretos, ni postulaciones, ni ideas mías, son leyes biológicas de la naturaleza. Y la quinta ley, también de alguna manera la hemos mencionado, y Hammer la denominó la quinta esencia, y es la que dice que todo programa biológico tiene un sentido biológico, y este sentido biológico en última instancia es el de garantizar la supervivencia de la especie. En el momento del conflicto, lo que está viendo es una oportunidad y una posibilidad para que la persona encuentre una solución para poder prolongar en última instancia es una prolongación de la especie. Digamos, estos programas biológicos que están grabados en nuestro cerebro arcaicamente y que nosotros los tenemos impregnados y se disparan automáticamente, tienen como fin último ese sentido biológico que es el garantizar la supervivencia de la especie. Por esto es que Hammer dice que no hay procesos de malignidad orgánicas, ni de malformaciones, ni demás, sino que estamos hablando de programas biológicos que tienen este sentido de la naturaleza, ¿no? Es algo totalmente distinto a lo que tenemos en mente, pero bueno, por ahí empieza todo, ¿no? Por empezar a mirar así, desde este lugar. Alejandro, te quiero agradecer por haber estado acá, la verdad que fue un placer, un gusto conocerte, placer. Igualmente, muchas gracias. Obviamente que nos volveremos a encontrar. Seguramente, porque este tema da para mucho y tenemos otros temas para charlar también. Exactamente. Ahí pasaba Alejandro Gatti, terapeuta de la nueva medicina germánica. Nosotros vamos al último tema musical y cerramos el programa.